¿Qué significa interpretar la palabra del Génesis hasta el Apocalipsis a través de lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, a través de nuestra identidad en Cristo? Significa que tú y yo debemos entender lo que ya somos en Cristo, lo que ya nos fue dado, es decir, la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que el Señor ya nos dio? Y cómo el Señor nos dice que ya lo tenemos todo y que todo nos fue dado. Así es que tú y yo somos como Jesús es. Una tercera parte de nosotros es tan perfecta como Jesús porque tenemos un espíritu nacido de nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Y recuerda también que tenemos el Espíritu Santo, lo cual no sucedía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto con los antiguos. De hecho, no sucedía con los discípulos que estaban con Jesús hasta que vino el día de Pentecostés. Y así es que tú y yo debemos entender la Escritura de acuerdo a lo que ya somos en Cristo y a lo que ya nos fue entregado. La palabra nos enseña quiénes somos en Cristo, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que podemos tener. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para todo creyente nacido de nuevo? Ahora, también es importante recordar que tenemos que hacer algo. La palabra nos enseña que Dios tiene todo el deseo, el ánimo, el interés de que tú y yo hagamos algo con la palabra que aprendemos, con la enseñanza. Porque hacer algo significa no quedarnos pasivos, sino caminar por la fe. Y hemos dicho ya que no solo la palabra debe dominar nuestras vidas, pero que nuestra vida como justos es vivir por fe y para fe. Y Dios quiere lo mejor que Él ha provisto para ti y para mí. ¿Y a qué se refiere esto? A que Dios quiere que tú y yo vivamos en lo mejor de Dios. En una mejor manera de vivir, en una mejor manera de creer, en la mejor manera de orar, en la mejor manera de adorar y alabar, en la mejor manera de estudiar la palabra, en la mejor manera de vivir en la justicia, en la gracia. ¿Significa que hay varias maneras? Sí hay varias maneras. A veces el creyente por falta de conocimiento vive equivocadamente. Dios nos sigue amando igual. Dios no nos juzga porque ya todo juicio vino sobre Jesús. El hombre sigue siendo salvo. Pero por falta de conocimiento dice la Escritura que el pueblo se pierde. Así es que aquel que siendo nacido de nuevo, siendo salvo, no conozca, entienda y crea correctamente la palabra, pues Dios le ama, pero no va a poder apropiarse por la fe de todo lo que ya nos fue dado por gracia en Cristo Jesús. Así es que Dios quiere que tú y yo vivamos en lo mejor que Él conquistó para nosotros, no para nuestra gloria o nuestra vanagloria, sino para servirle con propósito en esta tierra. Recuerda que tú y yo somos un canal de bendición. Así es que, ¿qué dice la Escritura en Salmo 86, versículo 17? Dice, haz conmigo señal para bien, véanla los que me aborrecen y sean avergonzados. Porque tú, Señor, me ayudaste y me consolaste. Una vez más, hay otras versiones que dicen, haz conmigo señal de benignidad, señal de bondad, señal de bendición. Dice, y que la vean los que me aborrecen. Porque tú, Señor, me has ayudado y me has consolado. Que la vean los que me aborrecen para que sean avergonzados. La pregunta es, el salmista está hablando bajo los términos o bajo la interpretación de lo que le había sido revelado
en un pacto diferente al que tú y yo estamos viviendo. Y aunque este es un salmo de David y es una oración de David, y aunque muchos de los salmos de David eran salmos mesiánicos o proféticos, la pregunta es, ¿Dios ya hizo benignidad y señal de bien para ti y para mí? Déjame te digo algo. Hay muchas veces que nos acostumbramos a un estilo de vida que no es el mejor estilo de vida que Dios quiere para ti y para mí. Y te voy a poner un ejemplo. A veces nosotros estamos caminando en la vida, tenemos adversidades, tenemos problemáticas, en algunas vencemos, en algunas no vencemos. Estoy hablando de un caso hipotético, de un ejemplo. Hay quien puede vencer en unas, en otras no vencer. Es decir, va caminando al día a día. Y cuando vienen las cosas buenas, los creyentes se las acreditan al Señor. Y esto está bien. No significa que esté mal de ninguna manera, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Así es que a veces la vida del creyente es tal que de repente viene sanidad y el creyente le da gracias a Dios. De repente viene una bendición económica y el creyente le da gracias a Dios. De repente viene una respuesta en las relaciones, una bendición en las relaciones y el creyente le da el crédito y las gracias al Señor por tal cosa. Y no está mal. Al contrario, nuestro corazón siempre debe de estar agradecido y nuestra boca debe estar agradecida hacia el Señor. Pero no necesariamente es lo que Dios ha diseñado para ti y para mí. Es decir, no necesariamente es la mejor manera de vivir como creyentes. ¿Y por qué lo digo? ¿O a qué me refiero? Porque las cosas vienen, las bendiciones, en este ejemplo que estoy dando, se están acercando a nosotros, no porque nosotros nos apropiemos de ellas a través de la fe, sino que, digámoslo así, vienen como oportunidades que no estábamos esperando. Es decir, que quizás si deseábamos, porque todo mundo seguramente desea el bien en cada una de las áreas de nuestra vida, pero no estábamos caminando en fe detrás de ellas o no estábamos caminando a través de la fe para conquistar la victoria que ya nos fue dada en esas áreas de la vida. Es decir, no es lo mismo que tú estés creyendo la palabra, entendiendo la palabra correctamente y creyendo y caminando con fe y permaneciendo en la palabra y descansando en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, creyendo en la sanidad, creyendo en la salud divina y después conquistar lo que estás creyendo y lo que estás declarando. No es lo mismo esta experiencia a que tú estés viviendo en una rutina normal, no estás conociendo, ni creyendo, ni permaneciendo, si no hay un concepto básico, fundamental, y de repente, sin esperarlo, viene la sanidad. Tú y yo fuimos llamados a desear, a anhelar, a imaginar las riquezas en gloria en Cristo Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. Aquí vemos al salmista con la necesidad de que Dios manifestara su bondad, su benignidad en él, para que sus enemigos se avergonzaran. Una señal en el salmista que diera testimonio de que Dios estaba con él, porque el salmista estaba seguro,
tenía la experiencia viva de que Dios estaba con él. Pero el salmista David quería que sus adversarios vieran la señal de benignidad. La pregunta es, ¿tenemos señal de benignidad de parte de Dios para nuestras vidas? Y la respuesta es sí. Cristo Jesús en su obra terminada, completa y perfecta es la máxima expresión de benignidad para ti y para mí y para todo aquel que cree. El amor de Dios, la justicia de Dios, la abundancia de su gracia son la más grande muestra de benignidad de Dios para nosotros. Pero ¿podríamos solicitar a Dios que Él muestre su benignidad para nosotros? Si nosotros pedimos que Dios muestre su benignidad para nosotros convencernos, entonces estamos pidiendo señal y no estamos creyendo. Pero si queremos que la benignidad manifieste su gloria en nuestras vidas, para que los demás se convenzan, para que los demás crean, y esto con un propósito en nosotros genuino, no egoísta, no de vanagloria, pero ni de contienda, porque déjame decirte, a veces hay creyentes nacidos de nuevo que tienen diferencias en su doctrina y parece como si hubiera competencia entre los unos y los otros. Pero Dios no nos ha llamado a buscar nuestros propios intereses, sino los intereses de Dios. Dios no nos ha llamado a buscar solo el bien para nosotros, sino buscar el bien para los demás. Dios nos ha llamado a confiar en Él, no en nuestras justicias, para en humildad, en sencillez de corazón, poder bendecir a muchos. Y la bendición no se limita a los incrédulos. La bendición no se limita a nuestros familiares. La bendición está amplia y extendida para todo aquel que se cruce en mi camino o en nuestro camino, o inclusive aquellos que buscaremos de acuerdo a cómo el Señor nos vaya guiando. Así es que si queremos que Dios manifieste su benignidad en nuestras vidas, tenemos que entender cuál es el proceso para que esto suceda. Porque todos queremos disfrutar lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que lo primero que tenemos que entender es que es por fe. Lo segundo es que ya nos fue dado todo, ya lo tenemos todo. Lo tercero es que nos fue dado en Cristo todo. Lo cuarto es que no es por méritos, no es por hacer, es por creer, es por gracia. Y nos apropiamos, lo hacemos nuestro a través de la fe. Así es que no depende de Dios que se manifieste, porque Dios ya hizo todo lo necesario y está listo para manifestar toda su gloria. Pero depende de ti y de mí, de que creamos y permanezcamos. Y que no estemos buscando las cosas, engañándonos a nosotros mismos o confundiéndonos a nosotros mismos para nuestro propio deleite. Porque en el área de las finanzas nosotros podríamos anhelar algo que sea para nuestro propio interés o nuestro propio deleite. Y entonces no vamos a poder cosechar. Porque la fe es espiritual, porque la fe es de Cristo y porque el poder de Dios se mueve, disponible para nosotros ya, se mueve a través de la fe. Y cuando deseamos algo con propósitos genuinos, la fe opera de una manera genuina, como es. Pero cuando nosotros operamos o queremos echar a andar la fe para intereses particulares, no es lo que Dios está esperando de nosotros. Y entonces podría suceder que alguien efectivamente utilice la fe y conquiste, pero no va a perseverar. No, si no hay
motivación que sea el amor, si no es motivado por el amor, aunque haya fe, no tendrá provecho. Pero hay quienes, buscando sus propios intereses, no pueden interactuar con la fe de una manera genuina. Hay una fe equivocada porque no se entiende correctamente la sencillez y la mansedumbre que el Señor Jesucristo nos enseña, con la cual debemos caminar en su palabra a través de la fe. Ahora, fíjese cómo dice Segunda de Corintios, ayúdeme a buscar Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice así: Pero nosotros todos, con cara descubierta, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Una vez más, nosotros todos, con la cara descubierta, es decir, no con un velo, como los antiguos o como aquellos que estaban en el pacto de Moisés, que tienen un velo, como los fariseos que tenían un velo, que no pudieron reconocer el día de la visitación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, pero nosotros, en la libertad que ya tenemos en Cristo, por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y por causa del nuevo nacimiento que ha ocurrido en nosotros y por el Espíritu Santo, recuerda que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Por la revelación del Espíritu Santo, es decir, a cara descubierta. Podríamos decir también que somos justificados delante de Dios de tal manera que hay paz, hay una relación perfecta de padre a hijo con Dios. Así es que no hay sino cercanía y adopción. Así es que podemos venir al Padre. De hecho, no tenemos que buscar detrás de las nubes o detrás de los cielos abiertos, pero aquí está el testimonio de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Así que aquí buscamos a Dios, no allá. Aunque la palabra describe que la tierra es el estrado de los pies del Señor, que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero en términos espirituales, la Escritura dice que tú y yo estamos sentados juntamente con Cristo, espiritualmente hablando. En Efesios capítulo 1 y capítulo 2 lo puedes encontrar porque dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y ahora le pertenecemos al Señor. Así es que, con libertad, sin obstáculos, con los ojos de la fe, sin velo, con la cara descubierta, mirando como en un espejo, la Biblia, la palabra, podemos ver lo que somos en Cristo, cuál es nuestra identidad en Cristo de justicia, qué es lo que el Señor Jesucristo nos dice que podemos hacer y que podemos tener. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo, que la gloria del Señor. Y es importante que tú y yo podamos identificar la gloria del Señor, porque esa gloria mora en nosotros. Y en la medida en la que nosotros conozcamos y podamos ver la gloria del Señor, seremos transformados. Que podamos conocer, entender y creer la gloria del Señor que mora en nosotros, nuestra alma y nuestro cuerpo serán transformados en la misma imagen. Dice, seremos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Ahora, nuestra alma nunca será perfecta y nuestro cuerpo nunca será perfecto en esta tierra. Pero nuestra alma podrá ser renovada y limpiada por la palabra, transformada para que el carácter de Cristo se manifieste. Y nuestro cuerpo vivificado. Pero nunca podríamos pensar en ser perfectos, como Jesús sí fue total y completamente perfecto. Jesús no hizo pecado, no se halló en el pecado, no conoció pecado. Pero nosotros fuimos rescatados del pecado y el pecado mora en nuestra carne, dice la Escritura. Por eso tenemos que permanecer en la palabra y permitir que la palabra nos esté limpiando de tanta contaminación a la que estamos expuestos. Pero tenemos que ser diligentes en ello. Ahora,
Es tan importante entonces que si el salmista pedía señal de benignidad, tú y yo fuimos llamados a ser testigos de Cristo. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos. Porque el testigo lo que hace es que lleva la benignidad de Dios en su caminar. Y la benignidad no solo afecta tu vida, pero afecta la vida de muchos. Así como el hijo pródigo vino a su padre y el padre manifestó su benignidad, la benignidad de Dios hacia sus hijos, porque el hijo pródigo, habiendo equivocado y habiendo pecado, fue restituido como hijo. Y le fue dado anillo, y le fue dado vestido nuevo y calzado nuevo, y le fue dado festín, y el padre se gozó juntamente con él. Él cambió su manera de pensar hacia su padre, hacia la naturaleza de su padre. Así es que nuestro Dios ha sido tan bueno. Dice la Biblia que Dios es bueno, pero si nosotros meditamos y nosotros somos amantes de lo que Dios es y de lo que Dios hizo por nosotros, te vas a dar cuenta que el término bueno en la Escritura es tan amplio y tan glorioso y tan maravilloso y tan perfecto, pero es tan importante que tú lo concibas, para que tú tengas en todo momento un corazón agradecido. Yo recuerdo el testimonio de una persona que donde andaba, es decir, si iba a hacer ejercicio, si iba a comprar algún supermercado, si iba a trabajar, siempre tenía una actitud de adoración y de gratitud al Padre. Y los que estaban alrededor le veían algo manifestado, gratitud, felicidad, gozo, alegría. Así es que no permitas que los sentimientos negativos controlen tu vida. No andamos por vista, sino por fe. Un sentimiento negativo, ¿tú sabes cuál es? Tristeza, temor, terror, confusión, pánico, lamentación, y bueno, rencor, bueno, creo que ya lo dije, falta de perdón, frialdad, rechazo. Cualquiera de estos sentimientos negativos no tienen que ver con la benignidad y la bondad de Dios. Así es que no permitas, aunque Dios no necesita que tú lo salves, Cristo no necesita que pelees por Él, pero tú, para tu propio bien, el bien de los tuyos y el bien de todos aquellos que vendrán a Cristo por la señal de benignidad en tu vida, por causa de ello, necesitas que lo opuesto a la benignidad, que no proviene de Dios, pero que proviene de este mundo, del caos, pero que proviene de que tú y yo pudiéramos darle rienda suelta a los sentidos negativos, a los sentimientos negativos. No permitas que esto opaque la benignidad de Dios que ya ha sido para contigo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le dice a Filemón, inspirado por el Espíritu Santo, yo espero, yo ruego, era la oración de Pablo, que tu fe manifieste efectivamente tu caminar en Cristo a través del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para contigo en Cristo Jesús. Así es que cuando tú conoces todo el bien que está descrito en la palabra, lo crees, lo entiendes y lo crees, ese bien se va a manifestar. Ese bien se va a manifestar, recuerda, a cara descubierta,
Podemos ver como en un espejo la gloria, la benignidad, la justicia, la gracia, el perdón, el amor, para que lo que veamos, conociéndolo, entendiéndolo y creyéndolo correctamente, concibiéndolo en el corazón, manifieste su esencia, manifieste su benignidad. Así es que depende de ti y de mí. En el principio, Dios creó todo de una manera perfecta, al hombre y a la mujer. Y les fue dado todo, inclusive el derecho de decidir. En Cristo Jesús, Dios hizo una obra perfecta y maravillosa y nos redimió. Pero ahora nos dio su Espíritu Santo y nos hizo propiedad. Y nos dio su Espíritu para darnos a conocer lo que nos ha sido concedido, para revelarnos la palabra, para vivir en nueva vida. Así es que, conociendo, creyendo, entendiendo correctamente la benignidad de Dios, tú y yo podemos causar, porque tú y yo somos digamos, el factor. No nuestras fuerzas, no nuestros méritos, no la manera en la que hagamos o no hagamos algo, pero que permanezcamos en la fe creyendo. Que tomemos, acuérdate, la fe es la mano que se introduce en el ámbito espiritual y toma el amor de Dios que mora en nosotros para manifestarlo afuera. La fe es la mano que toma la bendición para manifestarlo, el favor para manifestarlo. Así es que no permitas que las cosas buenas de la vida vengan a cuentagotas, vengan de repente, sino busca por la fe. El que busca encuentra, el que llama se le habla, se le abre. El que pide recibe. Así es que determina por la fe todo lo que puedes hacer y todo lo que puedes tener, a lo que Dios te llamó, de acuerdo a su palabra, para que camines por la fe, conquistando cada área de tu vida. Y no permitas que la bendición llegue por sí sola, porque sucede. Pero Dios no quiere que recibamos a cuentagotas. Y a veces viene una bendición en determinado tiempo, cuando nosotros no la buscábamos, pero quizá Dios quería que 6 meses atrás o 6 años antes tú hubieras disfrutado esa bendición para ser bendición para muchos otros. Y a lo mejor la bendición tú la recibiste o tú te apropiaste de ella cuando vino de repente de una manera limitada. Y Dios quería que tú la recibieras de una manera abundante. Así es que no limites a Dios creyendo que la bendición vendrá de repente. Si el Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Buscando el reino de Dios y su justicia, entenderemos lo que Dios quiere para nosotros. Entenderemos el qué y caminaremos en el qué. Aunque no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Y tú y yo por la fe nos apropiaremos de ello. Pero si el salmista pedía señal de bendición, de benignidad, de bondad en él, esto es una manifestación de que no debemos esperar a que llegue la benignidad o la señal por sí sola, sino que a través de la fe, creyendo,
seamos testimonio en tantas áreas de nuestra vida. Y te recuerdo, no para nuestra gloria, pero tenemos que vivir en libertad. Porque si queremos bendecir a muchos, tú y yo tenemos que aprender a vivir, desear vivir, querer vivir en plena libertad en cada una de las áreas de nuestra vida. Y para ello tenemos que conocer, entender, creer correctamente y permanecer en la palabra. Y Dios es extraordinariamente bueno y toda su benignidad y bondad nos fue dada en Cristo Jesús por gracia para que vayamos apropiándonos por la fe de cada promesa. Recuerda, cada promesa nos fue dada para participar de la naturaleza divina de Dios. Así es que nadie se sienta mal por haber conquistado de una manera restringida o limitada, pero dejemos de limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Busquémosle a Él. Y así como a veces alguien podría decir, no esperaba esto, y vino. Dale gloria al Señor, pero cuando buscas al Señor de corazón y cuando lo buscas primero, Él va a poner un deseo en tu corazón y tú vas a decir, no esperaba tener este sueño, no esperaba tener esta visión, no esperaba tener este propósito. Vino de repente, pero no vino de repente porque tú no lo estabas buscando. Vino de repente porque tú lo estabas buscando. No sé si me explico en esto, pero cuando buscamos al Señor de todo corazón, primeramente a Él, en su palabra, con su Espíritu Santo, orando en el Espíritu, agradeciéndole, alabándole y exaltándole, no dándole vacaciones a la fe, sino permaneciendo en su palabra, asociándonos con personas que participan de la misma fe, poniendo su palabra delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, nuestra mente y nuestros corazones. Entonces van a venir sueños y visiones, propósitos que a lo mejor no los teníamos presentes. Y los propósitos y la bendición y la benignidad de Dios, déjame decirte algo, excede lo que tú puedas pensar. Inclusive te vas a ver pequeño o insignificante para poder apropiarte de eso. Cuando eso venga a tu vida, Dios te quiere exaltar, te quiere llevar a más. Porque si Dios pusiera su benignidad al nivel de tu vida, al nivel de tu capacidad, pues no sería un Dios grande, sería un Dios similar a lo que nosotros somos. Y no me malinterprete, lo que quiero decir es que lo que Dios nos da siempre excede lo que nosotros podemos creer o entender. Y cuando Dios nos da las cosas, nos las da tan grandes que a lo mejor nosotros nos sentimos incapaces, insignificantes para poder sostener algo tan grande. Pero tú y yo tenemos que arriesgar y dar pasos de fe. Y Dios nos ha dado todos los recursos y las habilidades en su espíritu, la sabiduría, para poder caminar por la fe, siendo fieles en lo poco, como dice la Escritura, seremos siempre puestos sobre más. Y termino con este versículo que dice así. Dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, que opera, que se manifiesta, que se ejerce en nosotros. Así es que en la medida en la que tú permites que el poder de Dios empiece a moverse en tu vida a través de la fe, entonces Dios va a responder de una manera tan gloriosa y tan abundante. Es decir, no es que Dios de repente lo vaya a hacer, sino que Él ya lo hizo y ya lo preparó y de repente viene a tu vida. Es decir, de repente tú entras en esa
sincronía, en esa armonía con el Señor. Así es que en la medida en la que tú buscas al Señor de una manera continua, ese de repente es continuo, día con día. Y ese de repente tiene que ver con entender y que te sea revelada la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la bendición y cómo Dios excede todo lo que ya te ha sido concedido por gracia en Cristo Jesús. Y no malinterpretar el que las señales y las bendiciones vengan de repente. Porque normalmente el creyente vive común, rutinariamente común, sin buscar, sin pedir, correctamente hablando, sin caminar por la fe, y de repente viene algo y se lo acreditan a Dios, y eso es bueno. Pero Dios no quería que vivieras así, sino que tú, buscando al Señor, vengan visiones, sueños, imaginaciones, deseos del corazón de Dios, y tú camines por la fe y entonces te apropies grandemente de la benignidad y de la bondad de Dios en cada una de las áreas de tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu gracia y tu justicia, y de tu gracia, de la gracia de Cristo Jesús tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque en Él está la plenitud de la deidad. Gracias, Señor Jesús, por tu obra terminada, completa y perfecta, porque en ti podemos declarar y decir: somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. En ti, Señor Jesús, somos más que vencedores. Gracias, Señor Jesús, porque por tu obra terminada, completa y perfecta podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias.